Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y listos para chismear un poquito, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, sacudió a todo el mundo el 13 de julio de 2025. Si eres fan de las novelas turcas, si te gusta el drama, el romance y todos esos enredos que tanto nos apasionan, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de la bomba, sí, la bomba que explotó en el mundo del espectáculo turco, el bombazo que involucró a dos nombres que todos conocemos y amamos, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar la historia completa, desde el principio hasta lo que se supo, y vamos a analizar cada detalle que hizo que este día fuera inolvidable. Pero antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí hablamos de novelas turcas, chismes, análisis y todo lo que nos encanta del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. 13 de julio de 2025. ¿Qué pasó? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el furor que causaron Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Su química en pantalla, su complicidad, la forma en que se miraban, era innegable. Hablamos por supuesto de la novela Erkencikus o Pájaro Soñador, la novela que los catapultó a la fama mundial. Durante la transmisión de la novela, y aún más después, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos no paraban. Fans de todo el mundo, incluyendo a nosotros, soñábamos con que ese amor que veíamos en la pantalla fuera real. Y es que, ¿quién no quería ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en la vida real? Eran la pareja perfecta en pantalla, y parecían serlo también fuera de ella. Las redes sociales ardían con fotos de ellos, vídeos, teorías y especulaciones. Se decía que habían sido vistos juntos en cenas románticas, que habían viajado a lugares exóticos, que se dedicaban mensajes subliminales en sus publicaciones. En fin, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos, pero ni Can ni Demet confirmaban ni negaban nada. Mantenían el misterio y eso obviamente nos tenía a todos en vilo. La cosa es que a pesar de la insistencia de los fans y de los medios, nunca hubo una confirmación oficial de la relación. A veces se les veía juntos en eventos, pero siempre con el hermetismo que caracteriza a las celebridades turcas. Y así el tiempo pasó y el rumor, aunque persistente, se fue apagando un poco. Pero la chispa de la esperanza, la posibilidad de que algún día se confirmara, seguía viva en el corazón de muchos. La expectativa, el deseo de verlos juntos, era palpable. Los fans creaban fanfics, edits, analizaban cada gesto, cada mirada, cada like en redes sociales. Se convertían en detectives aficionados, buscando pistas que confirmaran sus anhelos. Y a pesar de la falta de pruebas concretas, la fe en su amor perduraba. La conexión que transmitían en pantalla era tan poderosa que resultaba difícil creer que no trascendiera la ficción. Pero ahora sí, vamos a la bomba del 13 de julio de 2025. Ese día la prensa turca y rápidamente la prensa internacional explotó con una noticia que nadie esperaba. ¿Qué pasó? Se filtró y repito, se filtró una fotografía. Y no cualquier fotografía. Era una foto aparentemente tomada en secreto, donde se veía a Can Yaman y Demet Özdemir, besándose apasionadamente. La foto no dejaba lugar a dudas. Era inconfundible, eran ellos dos y la situación era romántica. Imagínense la conmoción. Las redes sociales colapsaron. Las páginas de noticias se saturaron de tráfico. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Después de tanto tiempo de rumores, ¿finalmente la confirmación? ¿Finalmente la prueba de que Can y Demet sí eran pareja? La noticia se propagó como la pólvora. De inmediato, todos los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de la noticia. Portales de noticias, revistas del corazón, programas de televisión, todo el mundo hablaba del tema. La foto, aunque de baja calidad, se convirtió en la imagen del momento. Se compartía, se comentaba, se analizaba hasta el cansancio. La expectación acumulada durante años, finalmente parecía tener su recompensa. Pero, esperen un momento. La cosa no terminó ahí. La foto, aunque parecía real, rápidamente generó controversia. Empezaron a surgir dudas sobre su autenticidad. ¿Era un montaje?
¿Una manipulación? ¿O era una foto real, pero sacada de contexto o robada? Aquí es donde la historia se pone interesante. Comenzaron a aparecer testimonios de fuentes anónimas, de amigos y conocidos de los actores, con diferentes versiones. Algunos afirmaban que la foto era verdadera, que efectivamente Khan y Demet habían tenido una relación, pero que había terminado de forma abrupta y dolorosa. Otros, en cambio, aseguraban que la foto era un montaje, una estrategia para generar publicidad, o incluso un intento de dañar la imagen de alguno de los dos actores. Las teorías se multiplicaron. Se habló de rivalidades, de celos, de presiones de las productoras y de las agencias de representación. Y claro, no faltaron los rumores sobre otros romances, otras parejas, otros intereses que habrían influido en la situación. El debate se encendió y dividió a la opinión pública. Los fans se dividieron entre los que celebraban la confirmación y los que desconfiaban de la autenticidad de la foto. La controversia se alimentaba con cada nueva información que surgía. Se analizaban las posibles localizaciones donde se había tomado la foto, se comparaban las vestimentas de los actores en otras fotos y vídeos, se buscaban incongruencias. Cada detalle era sometido a escrutinio. Los expertos en fotografía y edición digital se pronunciaron, ofreciendo opiniones contradictorias. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans de cada actor defendían su postura con uñas y dientes. Se crearon hashtags, se organizaron campañas a favor y en contra. Las discusiones eran acaloradas y a veces crueles. La pasión que habían generado Khan y Demet en sus seguidores, ahora se manifestaba en esta polémica. Lo cierto es que en medio de todo el caos y la confusión, Can Yaman y Demet Özdemir guardaron silencio. Ninguno de los dos emitió declaración oficial alguna. No negaron ni confirmaron nada. Dejaron que la tormenta pasara, mientras el mundo entero especulaba sobre lo que realmente había ocurrido. La ausencia de declaraciones, por supuesto, solo alimentó más la intriga. Algunos interpretaron el silencio como una confirmación tácita de la relación, mientras que otros lo vieron como una estrategia para proteger su privacidad o para no perjudicar sus carreras profesionales. Otros, más cínicos, pensaron que se trataba de una maniobra publicitaria para generar más interés en sus proyectos futuros. El hermetismo de los actores fue un enigma que solo aumentó el morbo. ¿Por qué no aclarar la situación? ¿Qué escondían? Las razones podían ser muchas. Tal vez querían proteger su vida privada, tal vez tenían acuerdos contractuales que les impedían hablar, tal vez la situación era tan complicada que preferían esperar a que se calmara la polémica. En los días siguientes el escándalo fue diluyéndose poco a poco. La foto siguió circulando, pero la intensidad de la polémica disminuyó. Los fans, divididos entre el asombro y la incredulidad, se enfocaron en analizar cada detalle de la foto, en buscar pistas, en tratar de descifrar la verdad. Pero el impacto de la noticia no se limitó a las redes sociales y los medios de comunicación. También tuvo consecuencias en el mundo del espectáculo turco. Las productoras y las agencias de representación se vieron obligadas a revisar sus protocolos de seguridad y a tomar medidas para proteger la privacidad de sus actores. La presión mediática y el acoso de los paparazzi aumentaron, lo que generó un clima de tensión y desconfianza. Además, el escándalo puso de manifiesto la fragilidad de la imagen pública de las celebridades. La exposición constante a la opinión pública, la presión por mantener una imagen perfecta y la intromisión en su vida privada, hicieron reflexionar a muchos sobre el precio de la fama. Y así, la bomba del 13 de julio de 2025 se convirtió en un hito en la historia de las novelas turcas. Un evento que marcó un antes y un después en la relación entre los actores y sus fans. Un evento que nos demostró una vez más la fragilidad de la vida privada de las celebridades y el poder de los medios y las redes sociales para generar controversia y especulación. Hoy en día, la foto sigue siendo un tema de conversación entre los fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir. Hay quienes creen que fue una estrategia de marketing, una manipulación. Hay quienes creen que fue real, pero que las circunstancias obligaron a los actores a guardar silencio. Y hay quienes simplemente prefieren mantener la fantasía y seguir soñando con que Can y Demet algún día vuelvan a estar juntos. Lo que sí es cierto es que este evento nos dejó una lección importante. La vida de las celebridades, aunque glamurosa y atractiva, también está llena de presiones, de riesgos y de decisiones difíciles. Y a veces la verdad es mucho más compleja y enrevesada de lo que imaginamos.
La historia de Can y Demet se convirtió en un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sus propias historias, sus propios miedos y sus propias verdades. El impacto de la foto se extendió más allá del mundo del entretenimiento. Muchos analizaron la ética del periodismo sensacionalista, la responsabilidad de los medios al publicar noticias sin verificar y el impacto de las redes sociales en la vida privada de las personas. Se abrieron debates sobre la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger a las figuras públicas del acoso y la intromisión. En retrospectiva, la bomba del 13 de julio de 2025 nos dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue amor? ¿Fue estrategia? ¿Fue montaje? ¿Qué ocurrió realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, probablemente nunca la sabremos por completo. Pero, tal vez, lo más importante no sea la verdad en sí, sino la reflexión que este evento nos provocó. La historia de Can y Demet nos recuerda que la vida, a veces, es como una novela turca, llena de drama, romance, misterio y giros inesperados. Y al final, lo que importa es cómo cada uno de nosotros interpreta la historia, cómo se identifica con los personajes y cómo se deja llevar por la emoción. Así que, en resumen, la bomba del 13 de julio de 2025 fue la filtración de una foto que supuestamente mostraba a Can Yaman y Demet Özdemir besándose apasionadamente. La foto generó una gran controversia, debate sobre su autenticidad y un sinfín de teorías sobre la supuesta relación entre los actores. La falta de declaraciones oficiales solo contribuyó a avivar la intriga y a mantener el misterio hasta nuestros días. La noticia generó un gran revuelo en el mundo del espectáculo y dejó un impacto duradero en la vida de los actores y sus seguidores. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tan dramática como la de cualquier novela turca. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la foto era real o un montaje? ¿Creen que Can y Demet tuvieron una relación? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos y debatir con ustedes. Los leo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las novelas turcas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.